una de las edificaciones más relevantes de la ciudad de Osiyeke. Es la Catedral de San Pedro y San Pablo en Osiyeke. Hoy, aprovechando que es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos o Día de los Muertos, como se conoce en Latinoamérica, entré a mostrarles un poco cómo es la catedral, ya que está en algunas refacciones y reparaciones, pero hoy es la oportunidad como de ver este lugar con poca afluencia de personas en este día, ya que más tarde comienzan las celebraciones por el Día de los Muertos y vendrán a dejar velones. Supuestamente hay una misa, puede haber procesiones y todo ese tipo de celebraciones litúrgicas del día. Pero quiero mostrarles, como siempre, a mi ritmo, mientras camino, lo que se puede ver en una catedral de este tipo. La catedral puede tener fácilmente más de 60 metros y se observa desde más o menos 30 kilómetros a la redonda. Pronto esta catedral es superada solamente por una catedral que queda en una pequeña ciudad llamada Jacobo, que esa sí es mucho más grande que esta y monumental, pero la belleza en esta se destaca. Y les voy a mostrar un poco, yendo por las paredes, lo que se ven, los vitrales. Vamos a ver si puedo dar un poco de acercamiento. La pintura al fresco. Miren lo impresionante que es. Hoy está cerrado las bancas, ya porque están haciendo algunas obras de mantenimiento, pero la construcción es preciosa. Ya les mostraré afuera cómo es, pero para que se hagan una idea de la cúpula con personajes religiosos y las divinidades. Bueno. Vamos a salir y les voy a mostrar la parte exterior. Siempre aquí está lo de las limosnas, milostinja, purificador para las manos y la tina de agua bendita. Sorry, ya iba a tumbar la puerta. Sorry, thank you very much. La puerta es automática, pasé un mal momento ahí, pero bueno, la ignorancia. Creo que mi presencia se sintió en la catedral al casi tumbar la puerta sin querer queriendo. Pero es que no había visto una puerta automática al salir de una catedral. Bueno. Miren la dimensión que tiene la catedral. De San Pedro y San Pablo en Osiyeke. Y les muestro los alrededores de la catedral, que sufrió mucho también por la época de la guerra. Y los alrededores, esta es como una zona comercial que hay, colindando con la plaza principal que está allá, la plaza de la nueva ciudad, y pasamos por acá. A veces uno pasa unos momentos incómodos como ese de intentar abrir la puerta sin saber que con un botoncito se abre electrónicamente. Pero bueno, suele pasar y lo hago sin mala intención, y como grabo en vivo,
pueden ocurrir esos asuntos. Por aquí pasa el tranvía, ahí va. Y vamos a llegar a un punto para que vean mejor la dimensión de esta catedral de San Pedro y San Pablo. En el día de los muertos o día de todos los santos. Hoy la ciudad está un poco desierta porque la gente está preparando para celebraciones en la noche, de ir a poner velas a los cementerios, a visitar a sus seres queridos. Ahí al fondo vemos un graffiti o una propuesta artística callejera que debe ser alguna reivindicación política social. Bueno, esta es la vista que se ve de la catedral. Miren la belleza que es la catedral de Osijek desde afuera, desde una de las puntas. Me voy a extender un poco más, me voy a alejar un poco para que lo miren. Y bueno, desde aquí creo que alcanza a tomar la inmensidad de una estructura que puede tener más de 120 años y que se observa desde muchos kilómetros distante de esta ciudad, de esta zona que no tiene montañas, es prácticamente una planicie y es bastante llamativa. Bueno, espero que les haya gustado y que estos recorridos, más allá de mostrar cómo se vive, intento reflejar también la arquitectura, la comida y eventos cotidianos. Bueno, por acá se despide Gustavo en Estado Natural Viajeros y espero sus comentarios. Un saludo y hasta pronto. Chao.